Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Yoga Patricia Romero, 5:56 ya de la tarde aquí en Nueva York, misma hora en Miami y las 7:56 Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen viviéndose en esta experiencia humana? Maravilloso el encuentro que tuvimos en la primera edición de Despertares junto al doctor Mariano Arriaga, Médicos por la Verdad. Cuántas verdades que se callan, que no se quieren ver, que no se quieren escuchar. Pero aquí estamos, reconociéndonos. ¿Dónde estás, Coach Tania? ¿Dónde están? Los hizo llorar, sí, muy fuerte. Y ahora le piden 16 años de prisión simplemente por reunirse en una plaza, hablar sobre sí o no a la B. Por favor, a ver si despertamos en esta humanidad, ¿cierto? ¿Cuántos vivos en este segmento horario? Bueno, estoy súper feliz porque en unos minutos nada más vamos a recibir a la doctora María Camila Acuña. Y con ella vamos a tocar muchísimos temas que hacen a nuestra calidad de vida. Así que compartan el contenido, de eso se trata. Si sabés que alguien está necesitando por sus temas, no sé, de insomnio, de fibromialgia, de lo que sea, ya todas tus preguntas están abiertas en el canal de todos, en esta común unidad. Estoy en Kansas City. Ah, muy bien. Hola, Karina. Pasen la data. Ya llega María Camila, esta bellísima doctora a quien sigo hace tiempo y me maravillan sus contenidos, su espontaneidad y sus conocimientos. Bueno, hoy ya 3 ediciones. Hicimos un live en la playa en esta maratón del despertar en paz, amor y compasión. Un estadio en el cual nos elegimos para habitarnos como seres humanos. Yoga Patricia Romero está en España, lo sigo leyendo mientras les comento. Después el doctor Mariano Arriaga, Médicos por la Verdad. Y ahora la doctora María Camila Acuña. ¿Y qué ha pasado esto de saber que el dolor del alma, todo aquello que callamos, se manifiesta en nuestros cuerpos físicos? ¿Por qué nos enfermamos? Se lo preguntamos directamente a nuestra invitada de hoy, a quien ya quiero sumar. Aquí está María Camila Acuña. Gracias a todos por despertar, parar y darnos cuenta. Hola, doctora. ¿Cómo te Alicia, va? qué gusto. Qué alegría, gracias, gracias, gracias. Me encanta lo que haces y fundamentalmente con el amor con el que lo haces. Gracias. Estaba viendo tu historia ahorita, escuchando la del mar, con las aves y qué hermoso que nos compartas tantas cosas que nos conecten en este mundo un poco de distracción. Claro, porque generalmente estamos como instrumentos preparados para mirar hacia la afuera, pero no lo bello que nos reconecta con la naturaleza, con la madre tierra, sino con aquello que nos crea más caos, más ruido, más confusión. Doctora, ¿por qué no paramos de sufrir? Contame. Fíjate que siempre hemos entendido que el dolor nos acompaña en muchos estados, ¿no? En muchas historias, en muchas experiencias, pero finalmente la decisión de parar, de sufrir, pues lo tenemos que tomar en algún momento, ¿no? Hay que ponerle fecha de caducidad a esos estados que finalmente no nos están aportando nada de trascendencia, sino están quizás atrasando nuestro proceso de evolución o de trascendencia. Pero fíjate que hasta parece placentero anclarse en estadios que no te llevan a ningún puerto más que al no bienestar, ¿no? Es como que elegimos sufrir. ¿Cómo podemos reconciliarnos con estos seres que estamos siendo? Hay una historia, ¿no? Una historia que nos acompaña y no solamente nuestras experiencias personales, sino tantas historias que vienen de atrás, ¿no? Que cargamos en esa genética que nos deja una semillita en esos genes y que a veces pensamos que es determinante, ¿no? Cuando ya
hemos entendido con epigenética que la semilla está, pero el terreno lo ponemos nosotros. Está. Entonces es entender eso, ¿no? Entender que por más historias que traigamos de nuestros ancestros, del útero de mamá, de nuestra crianza, pues en algún momento podemos despertar, como lo dices tú continuamente, y poder cambiar la percepción, ¿no? Sin borrar el pasado, porque realmente no es posible borrarlo, pero cambiar la percepción que ese pasado nos está generando Wow, día a día, segundo a segundo. wow. ¿Y cómo hacemos para cambiar mi percepción? Porque se repite continuamente, ¿no? Es como la película de nunca acabar y entonces haciendo lo mismo espero resultados diferentes y estoy en un estado de letargo absoluto. ¿Cómo salgo ya de estos patrones que me impiden reconectarme con... Yo sé que dentro mío, lo hablamos siempre, existe una diosidad, un espíritu divino, pero no puedo recalibrar con eso. Y entonces me sigo apoyando en esas personalidades o personajes que creé, casi todos que se alimentan como los seres parasitarios de emociones nada nutritivas. ¿De acuerdo? Cuando entendemos que el ser humano está compuesto por varias dimensiones y lo que tenemos es que tratar de buscar la coherencia de todas las dimensiones, pero a veces nos quedamos en una sola. Y digamos como para hacer un resumen corto de estas dimensiones, pues obviamente yo por muchos años dedicada 100% a la medicina convencional, pues me Ujú. quedé solo en la dimensión del cuerpo. Para mí todo era células, exámenes, químicos, y cuando venían personas con situaciones emocionales, lo que hacía era uno desviar a la persona a psicología, psiquiatría y se desvinculaba uno de esa parte. Wow. Pero a la medida que uno va entendiendo que un ser humano es la unión de varias dimensiones y que no podemos dejarnos solamente en la parte de comer bien, hacer ejercicio, descansar, sino tenemos que entrar en esta dimensión de cómo nos conectamos con las emociones y esta dimensión de cómo nuestros pensamientos están asociados a una dimensión. Y esta última dimensión espiritual, donde logramos tener la coherencia de todas y podemos llegar a unos estados expansivos de conciencia y ver las cosas de una manera diferente. Y a veces las personas piensan que hay que hacer cosas extraordinarias para poder despertar cuando muchas veces nos despierta cualquier cosa, una frase en una canción, una frase de un desconocido en la calle y nos hace el clic y automáticamente nos damos cuenta, como tú lo dices y como lo decía Albert Einstein, no pretendamos tener resultados diferentes haciendo lo mismo. No pretendamos tener resultados diferentes a nuestra madre, a nuestra abuela, si estamos repitiendo la historia, siguiendo sus creencias, siguiendo sus comportamientos, porque igual vamos a llegar exactamente a lo mismo. Entonces, este parar de sufrir o este despertar de conciencia es darnos cuenta que efectivamente estamos en el mismo camino, en el mismo bucle, porque estamos haciendo lo mismo, pensando lo mismo y actuando siempre de la misma manera. En tu caso personal, ¿cómo fue tu propio despertar a esto que acabas de contar a modo personal de, bueno, yo me basaba en todo lo aprendido por la medicina hasta que un día me dije, no, pará, somos mucho más que un cuerpo? ¿Cómo sucedió y cuánto hace? Hace ya bastantes años yo tenía una situación médica bastante compleja, donde la medicina convencional no me daba salida, simplemente me dijo aprenda a vivir con su enfermedad. Wow, Y cuando a ti te dicen eso, te quitan la esperanza de todo. ¿Para qué me alimento? ¿Para qué duermo? ¿Para qué me ejercito si tengo que convivir con esto? Y eso hace que uno entre en unos estados de sufrimiento. Mi esposo es un médico funcional, es un médico funcional muy reconocido acá en Colombia y sin embargo empezamos a utilizar todas las técnicas de medicina funcional. Hubo una mejoría, pero aún faltaban cosas. Quedé embarazada de mi hija, de mi última hija, y ella fue en ese útero la que me hizo una remoción, pero drástica, wow. drástica. O sea, creo que tenía que entender que iba a recibir a un ser especial y que tenía que ser una mujer diferente para poder criar a esta hija. Así que en esta gestación empecé a hacer muchos cambios, encontré toda la parte de las emociones, de la biodescodificación, bueno, todas estas hermosas herramientas que hay que nos
ayudan a fusionar la ciencia, pero nos fusionan la espiritualidad, que es lo que muchas veces está un poco apagada o pensamos que la espiritualidad es la religiosidad y terminamos confundiendo muchas cosas y muchos conceptos y dogmas. Así que en este embarazo hubo demasiados cambios, el posparto fue bastante complejo, pero ahí fue esta necesidad de tener que ser un ser diferente para esta hija que venía en camino y desde ahí vino todo un camino de querer adquirir conocimientos, poderlos poner en práctica en mis pacientes, porque yo fui una paciente que realmente pudo salir de estos procesos médicos de muchos años donde tenía que convivir con la enfermedad. Wow, qué relato que conmueve, porque tú siendo médica funcional, tu esposo también, comenzar a transitar la experiencia, no tiene por qué ser mística, ¿no? De todo lo que acompaña a los caminos alternativos. Y entre todos los caminos alternativos también elegiste la bioneurodecodificación. ¿Cómo apareció en tu vida? Y a partir de allí también creó una nueva experiencia, ¿no? Y completamente, en realidad eh, no fue fácil, ¿sí? Porque no sabía el concepto, no sabía que eso existía, sino fue una búsqueda de colocar en YouTube emociones, emociones y salud, o sea, fue una Y búsqueda ahí te muy apareció amplia. Enrique Corbera. ¿Quién apareció? A ver. Sí, Enrique ¿Quién? Corbera, Ángeles Wonder, Selam, y empezar, obviamente, desvincular esta evidencia científica en la que me criaron tanto, ¿sí? Y encontrar que no hay evidencia, ¿sí? Una medicina basada en la evidencia, en estos conceptos, obviamente generó un choque para mí, ¿sí? Es poder sacar toda esta parte de la ciencia y de la comprobación y poder permitirme entender y aprender otras cosas donde simplemente se sienten, No hace donde uno falta ver, ¿no empieza es cierto? No hace falta para ver nada. para creer, tengo que sentir. Ahí fue cuando entendí que existía ese para mí, el sexto sentido es la intuición, Ay, que nosotros no lo entendemos, o sea, podemos medir el olfato, el gusto, el tacto, bueno, pero no podemos medir la intuición. Y ahí fue cuando entendí que realmente este es un poder maravilloso y que nos hemos desconectado tanto de esta intuición, de este sentir, de este poder decir, ok, como lo dicen continuamente, resueno con esto. No sé si es una información que traigo de otras pero me experiencias de late, vida, ¿viste? pero ahí está. Me late bien, me late en mí, ¿De me acuerdo? vibra. Y ahí recalibramos. Me emociona escucharte, porque, pero fundamentalmente sentirte, porque son muchos los médicos en diversas especialidades que a lo largo de más de 730 despertares en estos casi 2 años han visitado despertares. Y cada día con cada uno de ustedes me nutro, nos nutrimos en común unidad y despertamos a creerme es crearme. Está muy bien todo tipo de medicina que te acompañe en tu proceso, pero en el proceso de todos estos cuerpos que está haciendo. Por eso, cuando le uno la bioneuroemoción, las terapias alternativas, tal vez los sonidos, los cuencos, qué sé yo, lo que te funcione. Eh, en mi caso personal, el CBD. Bueno, yo no tengo por qué convivir con un dolor, porque creo que en el físico, a ver, corregime si voy bien por aquí, en el cuerpo físico se manifiestan también los dolores del alma, ¿no? ¿Sí? Todo el tiempo, todo el tiempo. El alma va tomando nota de todas estas experiencias y graba todos los matices, ¿no? Oh, No wow. solamente, no solamente graba lo que vivimos, sino lo que olimos en ese momento, lo que escuchamos, lo que saboreamos. ¿Y qué es lo que ocurre a veces? Que muchas veces, hace poco escuché un concepto y me pareció hasta interesante y dije, bueno, puede tener sentido cómo el inconsciente está tan conectado con el alma, que cuando tú vuelves a vivir una experiencia con solo un olor,
Fíjate que muchas veces solemos algo y decimos, ¿a qué me Tal acuerda? ¿A qué me acuerda? cual. Y está uno en esa búsqueda porque eso está ya grabadito en tu alma, está grabadito en tu inconsciente y estás en esa búsqueda de ¿a qué me recuerda esto? Y obviamente, de acuerdo a la conexión de lo que ese olor nos genera, pues sabemos cuál es el matiz de esa emoción, si es una emoción placentera, bella, gratificante, o si de pronto es una emoción que nos acongoja, que nos entristece. Entonces, es tan importante darnos cuenta que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestra alma lo está captando, nuestro inconsciente lo está grabando. Y por eso muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación con un matiz similar a ese inicial, aparece un síntoma, porque este síntoma, mal visto como enfermedad, mal visto como castigo, como karma, no, esta enfermedad es simplemente un sentido biológico que me está diciendo algo pasa ahí. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y eso fue lo que pasó con mi situación médica. Cuando logré entender dónde estaba el meollo del asunto, el origen que conectó todo esto, obviamente no lo pude borrar, Alicia, nadie borra el pasado, pero ahí No, es donde cambia la percepción. Ahí es donde uno dice, ok, entiendo que esta situación ocurrió en este momento por tales situaciones, pero ya no pero soy la este es mi misma. presente, Claro, este es mi presente, no claro. puedo quedarme allá reviviendo continuamente la historia, volviendo otra vez a meterle más información a mi inconsciente como si estuviera sucediendo nuevamente esa historia. Es simplemente decir, ya no más, poner límites, el no es perfecto para poder realmente avanzar y poder ver las cosas desde otro punto de vista creado por la realidad de ahora, no por lo que se generó allá o lo que pasó allá. Pero ¿cómo le haces entender, mi querida doctora, a esa mente que generalmente te miente, que yo estoy presente aquí ahora conmigo y que todo esto que me trae del ayer no soy la misma, pero la mente lo lleva al cuerpo físico y el cuerpo reacciona? ¿Cómo le explico a la loca de la casa? Porque me tengo que amigar. A la larga vine a vivir una experiencia humana en la cual la mente es un factor fundamental. No me puedo pelear con la mente. Pero, ¿cómo, Completamente. cómo la trato amorosamente para que entienda que esto me sucedió antes, no me debe volver a suceder aquí ahora? Para mí es importante, digamos, como lo manejo con mis pacientes, son los estados expansivos de conciencia, los estados alterados de conciencia como los conocen de pronto otras personas. Y es que nuestro cerebro tiene tipos de ondas cerebrales, beta, alfa, teta, delta, gamma, de todos. Generalmente nosotros estamos obrando en estados beta. El estado beta, si nos hacen un electroencefalograma, es una locura de, de, de gráfica, o sea, eso no tiene sentido, es desordenado, es este pico de allá, esta fuga de idea, es... Bye. Y Así así vamos es por la cuando vida, ¿no? estamos, Como monos saltando de rama en rama. esa es la mente loca, esa es la mente loca, esta mente que no tiene sentido, que se pega a una película, se pega a la historia de la amiga, se pega, y estamos tomando eso como si fuera parte de nosotros y copiando más historias. Tal cual. Pero cuando logramos entrar en estados alfa o en estados teta, que efectivamente hay que entrenarnos para estar en esos estados, como cuando vamos al gimnasio y queremos músculos, pues toca hacer pesas o si no, no sale el músculo por magia. Lo mismo Dímelo, ocurre con la mente. dímelo. Si no obra la ley de la gravedad, ¡boom! Todo cae. De acuerdo. Y lo mismo pasa con la mente. La mente hay que empezar a entenderla para poderla poner en unos estados diferentes y no necesariamente tenemos que estar con plantitas ancestrales, ¿no? A mí me gustan mucho los hongos, a mí me gusta el yagé, los estados expansivos de conciencia con plantas ancestrales son maravillosos, pero no necesariamente tenemos que estar bajo estos efectos y podemos alcanzar estados simplemente con la respiración y la concentración, calmar estos pensamientos, entender que el pensamiento viene y simplemente puedo soltarlo nombrándolo como pensamiento y no engancharme a una historia que está asociada a este pensamiento. Y entender que aún en el caos en el que vivimos continuamente podemos estar en esos estados alterados de conciencia, unos estados diferentes. Yo normalmente para poder entrar en la historia con el paciente siempre lo llevo a un estado alfa para evitar lo que tú estás diciendo, para que se deje de enganchar en lo mismo, para que deje de hablar en beta,
y actuar en beta y comportarse en beta. Qué En un estado lindo eso. alfa Ujú. es precioso. En un estado alfa donde se te quita el estímulo visual, simplemente estás escuchando una música alfa, una orientación con la voz, que te lleva a un estado diferente, a revivir la experiencia, ¿ok? A poder aprender a sentir, porque el gran problema es que no sentimos, Alicia. Tal cual. Estamos, Somos seres sintientes. A ver, doctora, vinimos a ser seres sintientes y dejamos de sentir por miedo a, completamente, porque además por miedo a, ¿no? completamente. Wow. Y en parte hace mucho mella la crianza, ¿no? Porque de niños de pronto nos dijeron no llore, y a las mujeres ahora nos dicen hay que ser fuertes, empoderadas, no muestre la vulnerabilidad, y bueno, toda esta mano de situaciones que lo que ha hecho es hacernos confundir lo que sentimos, Ujú. porque no puedo sentirme triste porque si no, no soy empoderada y no soy fuerte y no soy poderosa. Entonces, fíjate cómo a veces una crianza donde no había de pronto este sentir, de dejar sentir al niño, dejar llorar, si hace la pataleta, pues la hace, ¿sí? Pero preocupados en que si hace la pataleta es malcriado, y entonces, ¿qué van a decir de nosotras como madres porque el niño hace una pataleta? Fíjate cómo muchas cosas nos llevan desde muy pequeños a no sentir. Y entonces, aprender nuevamente a sentir tiene su tiempo, pero en estados alterados de conciencia logramos sentir y nos logramos conectar con esa emoción y logramos encontrar cuál es la emoción oculta, esta social que muchas veces tenemos en la cabeza y finalmente hay una emoción más profunda que no habíamos logrado identificar y que estaba pegada en ese ADN y en esas células Tan y por eso desconocido, claro, tan desconocido para nosotros que yo digo, vivimos el milagro de estar vivos sin darnos cuenta. así es. Muchas veces abrimos los ojos y vamos directamente al celular o a prender el televisor y ni siquiera nos damos cuenta que estamos respirando, que nuestro corazón late, que tenemos un día más para aprender, un día más para vivir, un día más para entender. Se nos olvida por esta velocidad que estamos, por esta distracción continua, las redes, el COVID, bueno, todo lo que Las obviamente nos guerras. meten en la cabeza, las guerras, Ujú. todo es importante, obviamente no vamos a dejar de ver que realmente es una situación que ocurre, pero cuando realmente nos damos cuenta que nosotros no tenemos la solución para ese conflicto, ¿para qué engancharnos en algo donde en Ahí mi yo país creo, todo el mundo se queja, ¿no? Todo el mundo se queja de la política, el claro, presidente, en mi país también. No vivo hace pero 23 realmente, años, pero escucho, es típico. Pensé que era solo de los argentinos, también de los colombianos, ¿cierto? oh, claro, Ujú, totalmente. ujú. Y Y no estar nos damos enganchados en cuenta. esa historia, Y esa vibración, ¿no? Porque muy importante esto, creo, hacer un pequeño anclaje de esta caja de resonancia. Todo lo que sale es vibración. Y puede ser una vibración que eleve la conciencia o nos baje a cero, ¿no? Mucho cuidado con las palabras, porque como me creo, lo creo. Entonces estoy creando un mundo de negatividad y después me doy con la cabeza una y otra vez, porque, pero todo está tan negativo afuera y todo está... Pero sí es parte de lo que yo misma he creado. Fíjate de qué acuerdo, desconocimiento nos tenemos, ¿no? de acuerdo. El poder de la palabra, y como dices tú, a veces no nos damos cuenta cómo está ligado a cómo nos sentimos, ¿no? Eh, Porque finalmente somos energía, ¿sí? Todo es energía. Estamos interconectados todos, los seres, con los animales, con las plantas. Entonces nos damos cuenta cómo la vibración de alguien puede influir en nosotros, en elevarla, ¿sí? Y muchas veces tenemos esos grandes regalos, pero nosotros con el pensamiento, con la palabra, con los actos, pues obviamente podemos estar bajando esa vibración de regalo que estamos recibiendo tan alta. Por eso hay un libro que yo siempre recomiendo que es precioso, que son Los Cuatro Acuerdos, De don Miguel donde Ruiz, ya llega a despertar es don Miguel Ruiz. En poquito precioso, tiempo estar aquí, sí. maravilloso. Es un libro, yo fíjate que la técnica que utilizo con mis pacientes con este libro es apuntar los cuatro acuerdos con una letra muy linda en una hoja. Le tomas una foto a esa hoja y la pones como protector de pantalla. Vamos a Cada recordar, vez que doctora, los cuatro acuerdos.
Vamos juntas a recordar los 4 acuerdos. Dale. Primero, No suponer, no suponer no suponer, sé impecable con tu palabra. lo que estábamos hablando. Es que finalmente cuando uno normalmente no se da cuenta del poder de la palabra, ¿sí? Porque una palabra puede dañar inmensamente a una persona, como puede engrandecerla completamente. Y el autodaño que me hago con todo eso, por eso impecable. Impecable. No tomarse todo personal, Nada es personal, nada es personal. Y eso nos cuesta, ¿no? Porque mucho. normalmente afecta la parte del ego Todos y mis siempre egos estamos están pensando, alerta, todos mis egos están alerta. Todo esto me lo dijeron a mí, me lo hicieron a mí. Siempre queremos ser los protagonistas, pero no de esta historia, de la de otro, ¿no? así es, así es completamente. Además, tengo entendido y me enteré hace poco que hay un quinto acuerdo que realmente no tengo claro y bueno, veré live con el doctor Miguel para saber cuál es ese quinto acuerdo porque realmente no lo conozco. No, yo tampoco conozco La Maestría del Amor, que es uno de sus últimos libros, y ahora el actor, pero no sabía del quinto acuerdo. Se lo Hay vamos un a quinto preguntar, acuerdo. se lo vamos a Sí. preguntar. Y entonces los pacientes se llevan en el teléfono como Apuntan fondo. a, sí, entonces lo dejan como fondo de pantalla. Y la idea es que cada vez que vas a prender el celular, antes de poner tu clave, tu huella, lo primero que te va a aparecer es los 4 acuerdos. Entonces, ¿cuál es la técnica? Es observar y decir, desde la última vez que lo vi, o sea, pudo haber sido hace 5 minutos o hace 5 segundos, ¿cuál de estos no cumplí? Y así estamos retroalimentando en donde más tenemos que poner el trabajo. Sigo Wow, suponiendo, sigo tomándomelo todo personal, sigo, y esa es no una soy forma, impecable conmigo, no soy porque impecable muchas conmigo. veces leemos libros, aprendemos una herramienta, una técnica, pero queda en el intelecto Total, y no se usa. ay, Y total, mira, entonces sí, el libro es buenísimo, pero ¿y qué estás haciendo con este libro curita hermoso que tenemos? ahí está, Y a fíjate, veces, este es el tema que nos convoca cada día en Despertares cuando trabajamos como en maratón, en satsang, en comunidad, también en sangha, el tema de, está buenísimo lo que acaba de decir la doctora, todas las herramientas, estos diplomas, doctorados, maestrías, todo lo que estuviste aprendiendo en este ego trip de estos casi 2 años, está buenísimo, te vas a llevar a marzo la materia pendiente que es ejercerlo en este ser que está haciendo. Me encanta esta técnica y a don Miguel Ruiz le va a fascinar, ¿eh? Qué maravilloso, ¿ves? Nada es casual, me encanta. es estar retroalimentando. Es lo mismo que te decía con lo del gimnasio o con lo de ejercitar, obviamente, nuestra mente. Es estar practicando. Porque yo conozco muchas personas que me dicen, me he leído mucho, pero no sé cómo ponerlo en práctica. He hecho muchas formaciones, pero no sé cómo ponerlas en práctica. Y ahí es cuando funciona ese estado beta que te digo, que todo queda en beta, todo queda en beta. Y pues ahí no va a funcionar ni las frases de afirmación, ni las frases de poder, porque estamos en un estado mental que no está captando información, el poder, el cambio, esa conexión con nuestro ser interior, con nuestro ser superior, que solo lo conseguimos cuando estamos presentes 100%, sintientes 100%. Y en ese estadio de, yo diría, mindful o mindfulness, con la mente alerta y presente en el aquí y ahora, ¿es tu alma la que se comunica con el alma del consultante? Porque no lo quiero llamar paciente, del caminante, por así llamarlo. ¿Cómo es el proceso? Siempre que estamos, y esto es algo muy hermoso, siempre que se está en una terapia con un paciente o con otra alma, siempre esta alma llega porque hay un trabajo conjunto. Wow, No es uno como terapeuta el que está guiando un proceso, sino somos los dos. wow. Porque finalmente ahí es cuando entendemos como almas que somos los dueños de nuestro barco y que realmente somos nosotros el que tenemos el timón. Estamos dejando de dejarle la responsabilidad al otro de qué hago o qué vas a hacer por mí, cuando realmente hay una conexión de alma con alma. Y ahí es cuando el trabajo se logra de una forma muy poderosa porque sanamos los dos. Siempre en un proceso terapéutico hay una sanación de lado y lado.
Y cuando vibran estas dos almas en un proceso de sanación, la vibración energética que se riega al entorno Wow. es inmensa, el entorno familiar. Mira, han habido casos donde me dicen pacientes, ay doctora, a mí esto no me ha servido, pero mi marido sí. Yo no sé, esto está como a larga distancia. Y no, claro, lo que pasa es que esta persona ya empezó a ver con otra percepción a ese marido. Y su movimiento, su cambio, obviamente involucra cambios en todo el entorno familiar y empiezan a ver cosas diferentes y especiales. Entonces, todos estos procesos que acompañan, como dije desde un comienzo, esa fusión de la ciencia cuando están en terapias farmacológicas o a terapias alternativas y le metemos este enfoque emocional y entendemos y sanamos y perdonamos y soltamos, pues obviamente la salud empieza a florecer, ¿sí? Dejamos de fijarnos en la enfermedad y más bien en búsqueda de la salud. Estamos siempre de esa enfermedad, 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 problema, problema, disfunción. No, Perdón, hay que doctora, pensar en salud. ahí está. En lugar de pensar en salud, decime si me equivoco, por favor. Me pasa que cuando me enfermo, paso a ser la protagonista del núcleo familiar, en el trabajo, porque por lo menos todos me preguntan cómo estoy. Salir del victimismo es toda una historia, ¿no? Claro. Y fíjate que eso que acabas de decir es lo que se llama una ganancia secundaria inconsciente. Wow. O sea, nadie quiere estar enfermo en realidad, pero fíjate que hay personas que no se les presta la atención suficiente o sienten más bien que no les prestan la atención, pero cuando estoy enferma, todo el mundo gira a mi entorno. Entonces, es una ganancia secundaria. ¿Para qué me sano? Si cuando estoy sana, nadie se me acerca, nadie me pregunta, nadie me llama. Y lo que yo necesito es que estén pendientes de mí. Entonces, pero esto es muy inconsciente, ¿sí? Esto entonces termino yo sintiéndome bien, entre comillas, cuando estoy enferma porque tengo la atención de las personas. Pero cuando nos damos cuenta y entramos en esa conciencia de decir, wow, estoy en modo víctima y no en modo responsable, porque cuando yo soy responsable, yo acciono, yo cambio, yo actúo. Pero cuando estoy en modo victimismo, que todo el mundo está en contra mía, que todo lo malo me pasa a mí, pues obviamente termino atrayendo todo este tipo de situaciones. Porque finalmente estas situaciones me vienen a mí para reforzar mi creencia de que todo el mundo está en contra de mí. Entonces, eso es hacer un clic en esa forma de pensar, es, es entender que si podemos conseguir cosas más grandiosas, si somos responsables y accionamos, a quedarme en este modo de víctima donde voy a recibir siempre exactamente lo mismo. El pobrecita, el minimizarme, el Pero hay hacerme una gran sentir más carencia de amor. desvalorizada. Claro, pero ahí hay Claro, una gran carencia de amor. Y ¿de todo en acuerdo? nombre del amor. Porque en definitiva, lo que buscamos siempre en el afuera es la completitud de ese amor que no me tengo, de ese amor De que no acuerdo. siento que soy, ¿no? Vamos por ahí un poquito. Sí, fíjate que, bueno, biológicamente se han descubierto muchas emociones porque la emoción finalmente se produce un químico cerebral, un neurotransmisor que obviamente viaja por el torrente sanguíneo y que produce las sensaciones. Pero realmente, si nos vamos a la profundidad de las emociones, siempre van a haber dos, el miedo y el amor, no más. El resto de las emociones están amarradas al miedo. Muchas veces actuamos en rabia y no nos damos cuenta que en el fondo de la rabia es miedo. Simplemente que atacamos y nos vemos agresivos y con rabia, pero simplemente es un mecanismo de defensa al miedo. Entonces, Wow. cuando logramos entender que solo es miedo y que la única emoción que puede acabar con el miedo es el amor, pues estamos siempre compaginados en meto amor, meto agradecimiento, meto alegría, todo esto hermoso que tenemos para que pueda empezar a procesar, a entender y a apagar ese miedo que obviamente bloquea nuestro sistema inmunológico. O sea, es una causa caótica cuando nuestro sistema inmune está caído por miedo. Tal Y cual. eso es muy comprobable. Yo te voy a contar una historia muy personal. Hace 2 años, cuando empezó todo esto de la pandemia, yo estuve muy
juiciosa en todo lo que nos decían, me tomaba obviamente mi mega dosis de vitamina D, todo para subir mi sistema inmune, y atendiendo pacientes y no tuve ningún contagio con COVID. Mi padre, como a los 3 meses que empezó la pandemia, tuvo un desvanecimiento, se cayó, se golpeó en la cabeza, perdió el conocimiento. Me tocó a mí ir a recoger a mi padre y llevarlo corriendo a la urgencia, con el miedo cuando le van a hacer un TAC cerebral de saber, oh por Dios, que hay una hemorragia. Bueno, obviamente uno como médico, Tiene pérdida de un conocimiento, se panorama, claro. imagina, y el panorama realmente no fue el mejor, según mi percepción y mis creencias académicas. Ese miedo durante todo el tiempo del proceso, de que nos entregaran el reporte, que el neurólogo nos dijera, ahí mi sistema inmune por miedo cayó. Y al otro día yo ya no tenía olfato. Me había contagiado de COVID en la urgencia mientras estaba con mi padre. ¿Y qué fue lo que hizo que se cayera de tal manera? El miedo que El tenía. miedo. Paralizó mi sistema inmunológico. Todo se fue para abajo. Y obviamente este virus que estaba continuamente ahí aparece, pero fíjate que basado en los miedos. Y eso es lo que nos ha ocurrido a todos y por eso hoy en día todo este efecto pandemia ha generado tantos problemas en la salud, depresiones, insomnios, porque vivimos con una preocupación continua de un virus que ni siquiera sabemos cómo se va a comportar, del miedo de la vacuna, no la vacuna, cuando ni siquiera sabemos qué va a pasar y No, estamos no, todos y en todas estado de las gripes que habitación. han compilado en un solo virus, porque fíjate, ya nadie más ¿Sí? padece de ninguna otra cosa que no sea el bicho. Solo es COVID, Solo es esto. ¿de Bueno, acuerdo? pero fíjate, bueno, ves las experiencias personales que nos enriquecen. ¿Cómo está papá después de esto? ¿Cómo estuvo papá después de esto? Afortunadamente sigue siendo el guerrero ahí en la Wow, lucha guerrero de la luz, con una hija tan luminosa, completo. imposible. Doctora, me han hecho muchas preguntas, espera que encuentre el papelito, sabiendo que ibas a estar hoy en Despertares y que son parte de tus contenidos, porque parece que en esta vida que llevamos hay como modas para todo, hasta para enfermarse hay modas, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia. Tú la llamas el dolor del alma. ¿Qué es? Es la fibromialgia, porque no se puede detectar finalmente, pero la padece tanta gente. Yo hablo con amigas mías, pero vos no te imaginas, Alicia, los dolores en todo el cuerpo. Y yo mire, digo, ¿será? Bueno, yo creo, pero ¿qué es la fibromialgia? Y si vamos un poquito más adentro, ¿por qué el alma se manifiesta con estos dolores en todo el cuerpo físico? La fibromialgia es un síndrome, quiere Ujú. decir la suma de varios síntomas. Oh, Es muy bizarra porque no todo el mundo tiene los mismos síntomas. Hay personas que tienen dolor, hay personas que simplemente tienen una fatiga y no se pueden levantar de la cama, hay ujú. personas que tienen depresión. Es una suma de muchas cosas, donde solamente se puede diagnosticar con unos puntos dolorosos. Si tu médico te toca los puntos y tienes más de determinado número de puntos, te dice usted tiene fibromialgia. Pero ahora, mucho cuidado con las palabras de los diagnósticos, porque es que nos casamos Ya está, con un nivel diagnosticada ya está, usted ya tiene, listo, y me lo creo, me calzó bien y me lo puse. exacto. Entonces, como que sí, yo tengo todos estos puntos, yo tengo todo esto, ya tengo fibromialgia. Entonces, tú ya te metiste dentro de una cuadrícula de un diagnóstico donde empieza tu vida a girar en torno a esto. Y como mucha atención le prestamos a todos los síntomas, pues obviamente los síntomas cada vez están más fuertes, porque estamos levantando y abriendo los ojos y esperando ahora que me va a doler hoy. Hoy me duele la rodilla, mañana me duele el dedo chiquito, hoy me duele el pelo. Es una concentración en el síntoma muy fuerte, porque nos han dicho todo lo que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa realmente? No hay ningún examen que nos diga, así como si tú tienes diabetes porque te hacen un examen de insulina y te hacen un examen de glicemia, te dicen está alta. O sea, aquí hay unas pruebas en sangre objetivas que nos dice que sus niveles de azúcar están altos. Entonces dice, ok, ya sé que tengo estos parámetros bioquímicos, pues ¿qué hago? Obviamente para empezar a revertir. Pero con la fibromialgia no hay ningún examen específico que te diga, Wow. mira, aquí tienes.
Entonces tú vives en un dilema continuo de lo tengo o no lo tengo. Hoy tengo dolores, mañana no. ¿Soy diagnosticada o no? ¿Y por qué lo llamo el dolor del alma? Porque es que duele hasta el alma. Guau. Así de sencillo. Ahora, como hablamos al comienzo, esta alma va copiando historias, va copiando situaciones y Ujú. llega un momento donde se llena de tantas historias que finalmente lo que nos duele son las historias y no el cuerpo. Ay, ay, El cuerpo ay. está gritando, el cuerpo grita lo que está allá adentro, lo que no has podido procesar, lo que no has podido entender. Entonces, el, el, la respuesta más linda es ir a indagar cuáles son estas situaciones que podrían estar asociadas a que te duele el alma. Finalmente, y digamos, yo tengo un video de YouTube que habla mucho sobre los conflictos del alma y empezamos a darnos cuenta, es tanta entrega de nosotros hacia el otro desvalorizándonos realmente. Claro. Y ahí viene la falta del amor propio. Y el alma duele cuando reconoce que no se alma. Cuando no se ama, cuando no nos amamos, cuando no nos valorizamos, cuando no nos damos cuenta de la maravillosa vida que tenemos, el alma empieza a sufrir. Y El entonces alma. tener claras estas situaciones, el alma, tener claras estas situaciones que nos están generando tanto dolor por una historia larga, que nos mantenemos continuamente en él y no hacemos nada por salir de ahí, pues sigue reforzando ese dolor. Pero es este sufrimiento. Para mí el alma es una enfermedad de sufrimiento. No es un alma de dolor, no es una enfermedad de dolor. Es una enfermedad de sufrimiento continuo, perpetuo, en el que yo me mantengo y lo alimento día a día por las situaciones del entorno, lo alimento por lo que pasa, lo refuerzo, no salgo de donde estoy. Me sigo quedando en ese mundo de dolor, de toxicidad, de incomodidad, de poco placer, porque no tengo las herramientas para salir. Y no porque esté inválida para salir, es porque no me siento capaz de salir de ahí. Pero la buena noticia es que si voy bien adentro y me animo con las herramientas necesarias a abrir, porque soy yo la que tengo la llave de esta experiencia humana, ¿no? Si me animo a abrir esa cajita tan valiosa donde se encuentra el alma, seguramente estando atenta, prestando atención, reconciliándome con esa historia que elegí vivir sin saber, puedo mejorar, porque mejora y mucho. La gente que realmente hace su propio proceso en referencia a la fibromialgia, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con tus pacientes, con tus caminantes? El proceso, mm, como es realmente la conexión de la persona con sí misma, y bueno, yo siempre he dicho que sana quien quiere sanar, porque he Tal cual. tenido pacientes con los que llevo meses, incluso años trabajando, y vuelven a lo mismo, porque se llama un conflicto de suspenso. Voy a poner un ejemplo. Uno de los conflictos de fibromialgia es el yo sacrificar mi futuro, mis proyectos por quedarme de pronto cuidando a alguien en casa. Vamos a poner, es un ejemplo muy común y es una cosa que se presenta mucho. Papá y mamá ya están ancianos, tienen 5 hijos, 4 de los hijos se desentendieron totalmente de la familia y hay uno que dice, no, yo me quedo acá. Y esta persona que decide con todo el amor quedarse cuidando a sus padres, tuvo que renunciar a ciertos proyectos, a ciertos sueños, y ahí hay un dolor de alma, porque es esa dualidad entre me quedo aquí, soy buena, pero ¿y mi vida qué? Y entonces finalmente se quedan cuidando a los padres, pero tuvieron que renunciar a algo de su vida. Y finalmente esos años y años se vuelven un conflicto en suspensión, porque no son capaces nunca de dejar a papá y mamá, obviamente, pero tampoco son capaces de decirle a sus 4 hermanos, oigan, necesito ayuda, no soy el único, somos 5 criados por los mismos. Y entonces el no ser capaz de venir a decir, organicémonos entre todos, es el padre de todos. Vamos a dividir los tiempos, entre todos los vamos a cuidar para que yo pueda hacer mis proyectos. Pero como no lo hacemos, nos quedamos en un conflicto de suspensión, callados y sufriendo en silencio, porque no somos capaces, porque nos vamos a creer malos hijos y de pronto les decimos a los hermanos, vengan y ayuden, y yo pueda hacer mi vida, o casarme, o mudarme,
es esa creencia de ser malos hijos si renunciamos a lo que veníamos haciendo. Esa es una cuestión de, como te digo, el cambio de percepción. No me hace una mala hija. Decirle a mis hermanos, entre todos podemos colaborar con esto. Yo necesito volar. Llevo muchos años con mis alas guardaditas o me las cortaron. Necesito volver a salir. Y ahí hay una recuperación muy grande en los pacientes de fibromialgia. Cuando empiezan a coger alas, Claro, a y ver un poco oxígeno. más allá de donde están. ¿De acuerdo? Y es uno de los conflictos más comunes, Alicia. Ah, sí. Ese quedarme ahí encerrada O no, como no cuidadora. animarme a hablar porque fíjate cómo nos pega esto de que ni siquiera nos animamos a tomar las riendas de esta experiencia humana y miramos, y lo digo en lo personal, a veces la vida de los demás desde la ventanita de la comparación, ¿no? Donde, como tú decías, por karma, porque Dios no me mira, porque Buda iluminó al otro, yo me quedé estancada en este lugar, no animándome a descubrir, porque a mí todos me hablan de que tengo dones y talentos, pero anda a saber si los tengo, ¿no? Esta es la duda. Bueno, me quedé con mamá y papá, y bueno, pero mis otros hermanos ya eran talentosos, ya eran iluminados, ellos ya hicieron la carrera a mí, y bueno, mi vida ya no venía muy bien, un poquito para atrás, bueno, ¿no? Es esto de desmerecernos. ¿Cuánto tiene que ver el autoamor en todas estas enfermedades que manifiestan en el cuerpo físico el dolor del alma, ¿no? Muy alto. La desvalorización está muy amarrado de las enfermedades autoinmunes. Todo paciente que me llega a mí con autoinmunidad en tiroides, enfermedades celíacas, enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central, lo primero que entramos a trabajar es la parte de autoestima, porque en algún momento de su vida se trastocó esa autoestima. Y ahí en esa trastocada, un cúmulo de cosas donde no se sentían capaces, no se sentían merecedores. Y pudo haber sido una palabra poco impecable, una palabra, como decíamos, podemos destruir una vida con una palabra. Por eso hay que tener tanto cuidado con este lenguaje, pedir todos los días que de nuestra boca solo salgan palabras sabias y sensatas, Tal porque cual, podemos hacer demasiado daño. tal cual. Eh, Y cuando nos damos cuenta dónde se generó ese conflicto, esa historia, esa impronta en nuestro inconsciente de un dolor, donde el inconsciente fue trastocado y lo podemos cambiar y podemos mostrar que efectivamente eso ocurrió en ese momento cuando teníamos 5 años, pero ya tenemos 40 años y no podemos seguir haciendo lo mismo que el niño de 5 años. Hay que empezar a ver y descubrir, como lo dices tú, talentos, dones que todos los seres humanos tenemos y que a veces por una palabra no adecuada, pues podemos tumbar y derrumbar ese gran poder que tenemos en nuestra formación, en nuestro conocimiento, en nuestro hacer, en nuestro servir. Entonces, muy atentos con el tema del amor propio, el autoamor. Aquí dicen, yo estoy diagnosticada con fibromialgia. Otra de las enfermedades con las cuales me enviaron la pregunta por privado, que hace años no se conocía y hoy parece ser que la gran mayoría, sobre todo en mujeres, la padecen o la sienten, que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. También tiene que ver con todo esto, ¿no? Y fíjate que hay una cuestión muy curiosa con el hipotiroidismo y es que hay un hipotiroidismo subclínico. ¿Qué quiere decir? Que mis exámenes de laboratorio están bien, pero mis síntomas no. Mis No síntomas son sabía de esto. hipotiroidismo. ¡Wow! No Y por sabía. eso muchas veces se subdiagnostica el hipotiroidismo. Muchas veces. En mi feed, ahí en mi cuenta, hay una tablita para el control de la temperatura. Nosotros podemos saber que estamos entrando a un hipotiroidismo aún sin tener síntomas. Y podemos simplemente con el control de la temperatura. ¿Por qué? Porque empieza a haber una alteración en el metabolismo y se puede demorar mucho tiempo en haber cambios a niveles hormonales. Pero los síntomas ya empezaron a aparecer. ¿Y los Y entonces muchas síntomas son veces cuáles, doctora, en el hipotiroidismo, por ejemplo? cansancio, fatiga, depresión, uñas quebradizas, aumento de peso, intolerancia al frío, caída del cabello,
Fíjate que también son muy bizarros, o sea, no hay síntomas que nos digan, ya, tú tienes hipotiroidismo, como decir, ya tú tienes, no sé, sarampión porque se te vieron las lesiones en la piel. O sea, esto es un diagnóstico que tiene que ser muy detallista porque se nos puede pasar por alto un hipotiroidismo. Y al mandar a hacer los exámenes de laboratorio, podemos tener una TSH, una T4 y T3 libre normales y le decimos al paciente, está bien, venga en control. Pero en ese control de 6 meses pasan muchísimas cosas, porque obviamente esa tiroides está fallando y los síntomas persisten. Entonces, ahí es cuando uno le dice a su médico, espere un momento, está bien, mi bioquímica sanguínea muestra esto, pero ¿y qué tengo entonces? Por eso ahí entra mucho la medicina funcional, donde estamos buscando siempre el origen bioquímico en la enfermedad crónica, el origen celular de la enfermedad crónica, que obviamente ayuda a el terreno que hablamos de la dimensión del cuerpo. ¿Ok? Pero el terreno de las emociones también influyen mucho ahí. Y como nuestra tiroides es nuestra glándula del tiempo, es todos nuestros conflictos relacionados con el tiempo. Todos los Tengo que actuar conflictos, rápido. ahí están, todos los conflictos relacionados por el tiempo. Recién hablaba del hipotiroidismo. ¿Y qué pasa con el hipertiroidismo, doctora? Es todo lo contrario. ¿Sí? Aquí ya la tiroides no está bajando la producción, sino está aumentada. Y obviamente va a tener también muchísimos síntomas. ¿Sí? Pero ya es todo lo contrario, tengo una frecuencia cardíaca acelerada, todo mi metabolismo está súper acelerado y puede ocurrir exactamente lo mismo, exámenes que están normales, pero los síntomas están hablando que la tiroides está acelerada y lo podemos confundir con una crisis de ansiedad, con el estrés y realmente es el cuerpo el que está gritando. Y otro punto aún más interesante, Alicia, que muchas veces se pasa por alto, y es que hay un altísimo porcentaje de las enfermedades autoinmunes asociadas a la tiroides. También. Yo a todos mis pacientes con hipotiroidismo, a todos, absolutamente a todos, yo les mando a hacer anticuerpos, porque puede haber un Hashimoto por ahí oculto y puede durar muchísimos años y estamos pensando en un hipotiroidismo cuando finalmente es una enfermedad de Hashimoto. Entonces, por eso es importante las dimensiones, el cuerpo, la emoción, el pensamiento y la espiritualidad. Todo tiene que ser una fusión, ¿no? No podemos seguir como en la antigüedad donde allá es el cuerpo, allá es el alma, allá, no, o sea, hay que estar fusionando todo en todo momento. Mente, cuerpo, alma, espíritu, estos seres que somos en proceso de descubrir la extraordinaria diosidad de una máquina perfecta, pero una máquina perfecta que vino a vivir un promedio de ¿cuántos años? Porque ahora nos queremos vivir la vida en tiempo y forma y entonces pasamos de los 40 a los 50, a los 70, a los 80, los 90, pero sos tan joven todavía, ¿no? Pero lo importante, creo, corregime si no, es cómo yo me animo a vivir mi vida, más cerca mío y menos del dolor, ¿no? La calidad de vida. La calidad de vida y uno, por ejemplo, cuando tiene familiares longevos, yo tengo familiar súper longeva, mi bisabuela murió, una de mis bisabuelas maternas murió a los 103 años, enterita, cognitivamente entera, vivía obviamente en el campo, su alimentación era sin los agroquímicos, hoy en día todos estos que le colocan a nuestras verduras y nuestras frutas, obviamente era una alimentación diferente, ¿sí? El contacto con la naturaleza, o sea, Total, mira, hoy en día tenemos muchas enfermedades de la dimensión física por las ondas electromagnéticas. total. Entonces, en esa época donde no habían estas antenas de internet y todos estos satélites y obviamente y vivían descalzos en la tierra, cogían la tierra, sembraban, o sea, obviamente había un contacto con la tierra maravilloso y esto es una de las mejores formas, obviamente, de sacar todos estas ondas electromagnéticas con el polo a tierra, Y ¿no? estos químicos también, ¿no? Porque en la alimentación, vamos, que nos estamos comiendo el plástico y Mm, demás. de acuerdo, y el agroquímico, Y el obviamente, que le agroquímico. colocan a los alimentos y a veces conseguir comida orgánica, pues no es tan sencillo encontrarla y también es muy costosa. Entonces, Muy a veces caro. las personas eh, por buscar algo más económico, pues terminan comprando una comida no orgánica.
Pero ahí viene una educación muy buena en la nutrición. Es ¿por qué compramos productos? Pues compremos comida. Si dejamos de comprar tanto frasco, es que uno se pone a pensar cuando uno va al supermercado y compra el producto con una etiqueta Ay, que tiene doctora. 50 cosas Ay, y uno doctora. dice, pero esto que me estoy comiendo sí será saludable y no nos importa, pero compramos la salsa de tomate, compramos, pero en Hasta vez que de un día comprar dejas esa de salsa de comprar todo tomate, eso, doctora, ¿eh? Un día empiezas a ¡ah! leer y dices, ¿y todo esto me lo estoy comiendo y lo estoy digiriendo? Porque en algún momento Sí, paramos, ¿eh? Yo creo que en este despertar también a una alimentación consciente hablamos de todo esto. Y entonces, doctora, claro. claro, Ahí es cuando uno dice, ok, mejor gasto un poquito en orgánico y puedo hacer una salsa de tomate natural en vez de comprar el frasco. Entonces, fíjate que a veces si nos ponemos a pensar en esta costo-efectividad en la alimentación, podemos muchas veces comprar comida orgánica costosa, más saludable y dejar de comprar estos químicos que afectan nuestra dimensión del cuerpo. total, total. ¿Por qué? La va a afectar. O sea, no podemos pensar que porque solo estamos meditando muy espirituales el cuerpo no hay que cuidarlo. O sea, esto es un equilibrio. Yo tengo que equilibrar tanto, tengo que cuidar mi cuerpo porque es una herramienta, es un medio de transporte de mi alma y pues entre mejor esté funcionando esta materia, pues obviamente mi alma va a poder desarrollar las experiencias de una manera diferente. Esto pasa también con los químicos que por creer en esos preparados, esos placebos, ¿eh? Tenemos a casi media, diría, humanidad dormida, anestesiada, ¿no? Porque eh, me va a venir un ataque de pánico, lo estoy sintiendo, por las dudas me tomo la pasta, hoy no duermo, hoy ya veo, doctora, hoy no, por las dudas me tomo para dormir y a la mañana me tomo para despertarme, porque si no estoy bien despierta, eh, a ver, nos hemos hecho prácticos a una vida muy poco amorosa y muy poco consciente, ¿no? ¿Cómo salir El un poco de todo facilismo. eso? Sí, sí, Es el facilismo y porque obviamente estamos en una velocidad donde necesitamos desconectarnos para dormir con una pastilla y necesitamos activarnos con otra pastilla para poder levantarnos, pero ahí es cuando siempre estamos buscando la ayuda en el exterior y ahí es cuando no, si tengo una crisis de pánico, si tengo una ansiedad y poder meterme un poco dentro de mí y decir, ok, ¿qué estoy pasando? ¿Qué me está sucediendo en mi entorno mío? No mi esposo, no, en el mío, ¿qué es lo que está sucediendo para que yo esté entrando en una crisis de pánico? Mira, acá en mi casa no hay analgésicos, o sea, y yo tengo una niña pequeña donde que la fiebre, nada, aquí no existe en mi casa ni analgésico ni antipirético. wow. Y se manejan las cosas de una manera diferente. Tengo una huertica orgánica en mi casa, yo todo lo manejo con plantitas. El poder de la madre tierra es fabuloso. Pero, por ejemplo, cuando a mí me da un dolor de cabeza, cuando es demasiado fuerte y antes de tomarme la agüita para el dolor de cabeza, espero tener mi dolor de cabeza y primero analizar por qué me dolió la cabeza. ¿Qué Yo acabó de también. suceder? Entonces ahí es cuando uno dice, claro, es que acabo de leer este mensaje, es que mi hermana me acabó de escribir esto, es que el seguidor me escribió esto y me Y dijo cómo tal cosa, descomprime, ¿viste? Y en ese momento es como, no es automáticamente. que se va el dolor, porque ahí ya afectaste algo, no sé cómo llamarlo fisiológicamente, pero no es como descomprimir. ¿Sueltas? ¿De acuerdo? Y muchas veces, bueno, te tomas la plantita o la persona que se quiera tomar el analgésico, pero ya se lo toma para bajar esta inflamación que produjo la tensión, pero no está ocultando la realidad de lo que le ocurrió. Porque finalmente si me vuelve a ocurrir lo mismo, me vuelve a dar otro dolor de cabeza. O sea, tengo que entender el origen. Uno no se enferma porque sí, uno se enferma siempre porque algo está ocurriendo dentro de uno, Me ya sea recuerdo un porque libro, claro, perdón, un libro del genial doctor Kiosa que decía ¿Por qué enfermamos? ¿No? Y en el libro narraba 101 experiencias de por qué el cuerpo se enferma, lo que siempre la mente o el corazón callan. Lo que tú dices en tus es muy contenidos, cierto. doctora. Así es. Y ahí viene a trabajar mucho este sentido que les digo de la intuición. Veamos la intuición como otro sentido más. O sea, no solo es la vista, el gusto, el olfato, el tacto, o sea, la intuición
es el más poderoso de todos porque abarca todo. La Porque intuición es la obviamente, corazonada, ¿no? Ese impulso que te dice el claro, corazón, vamos por allí, doctora, vamos por ahí, ¿no? claro, pero muchas veces lo callamos no yendo allá, sino yendo al otro lado, ¿sí? Claro, No confiando en lo que intuimos, sino en lo que nos dice el otro. Entonces, claro. cuando logramos conectarnos con esta gran intuición, al comienzo no es fácil, ¿eh? Yo sé que no es como que, bueno, ahora no, yo sé que hay muchas dudas, hay muchas cosas, pero en la medida en que uno se va entregando a la intuición y se va dando cuenta, uy, me fue como no me lo esperaba, pero me fue así, empieza uno a confiar más en uno mismo. Y realmente en la intuición está todas las ayudas que tenemos del exterior, todas estas ayudas espirituales, nuestros guías, siempre están ahí, susurrándonos, ¿sí? Colocándolo en un sueño, colocándolo en una frase, enviándonos la intuición. Y ahí es donde tenemos que empezar, bueno, según las creencias, obviamente yo creo en este tipo de seres superiores, También. que es escuchar la información y no hacernos de ciegos ni sordos, porque ¿ves? O creer que estamos un No sé. poquito loquitos porque escuchamos voces, o no, porque eso es parte de un mundo antiguo de creencias que no te ayudan a crear tu mejor versión. ¿Qué te importa que te llamen la oveja negra multicolor de la familia porque escuchás voces o prendés tu altar o un incienso, te conectás contigo? No tenés que ser un yogi, ni un iluminado, ni una iluminada, ni un Buda para empezar a practicar contigo aquí ahora esto, como yo digo, de ser tu mejor versión, pero para ti misma, para ti mismo, no para los otros. No hay que plantar bandera de que estoy siendo genial para conmigo, porque los resultados, como dice la doctora, los vas a comenzar a vivenciar muy pronto. ¿Cómo? Dentro tuyo, ¿no? Totalmente. Wow. Qué maravilloso este encuentro. Doctora, desde ya te invito a compartir si te resuena. Sabes que lo repito porque siempre me manejo con el resonar, con la vibración. Otro despertar juntas, Por donde supuesto. allí nos nutres de tu conocimiento, pero abrimos este canal para que se sumen hermanas y hermanos que están viviendo su propio proceso en cualquier lugar del planeta. ¿Tienes ganas? Me encantaría. Un privilegio tenerte en Despertares, mi querida doctora María Camila Acuña. Gracias, gracias, gracias. Y en los minutos finales, por favor, tómate todo el tiempo. Ahí te dicen, yo soy feliz de ser oveja negra. Tómate todo el tiempo con consejos, con amor y con sabiduría para despedirnos, por favor. Todo lo que nos rige para enfermarnos es lo mismo que nos rige para sanarnos. Por eso, siempre que tengamos un dolor físico o un dolor emocional o un estado que no entendemos, lo que nos lo está produciendo es lo mismo que vamos a hacer para poderlo procesar, entender y elevar, obviamente, un poco más nuestra percepción frente a lo que vemos como algo malo. Recuerden que la mente consciente es esa parte pequeñita de nuestra mente que tiene juicios, prejuicios, creencias limitantes, pero es tan pequeñita que tenemos que cada vez ampliar un poco más esa conciencia y buscar esa información en el inconsciente. No necesariamente necesitas un terapeuta para poder entrar en estados alfa, no necesitas un guía que te esté diciendo el paso a paso para poder hacer un proceso. Si tú sientes que tienes esa necesidad de buscar, simplemente busca dentro de ti. Simplemente ante un análisis noche a noche. Hay una herramienta muy bonita que yo todavía practico en las noches y es, trato de buscar, de acordarme desde lo más pequeñita que me acuerdo, ir buscando historias y cosas que pudieron haber pasado complejas en mi vida que me generaron un dolor. Pero logro entender qué pasó en ese momento, logro entender de pronto la perspectiva que pudo haber ocurrido en ese momento y logro darme cuenta que soy yo la que puedo dar la solución a ese cambio. No es difícil. La gente a veces piensa que sanar es difícil y no lo es. Es simplemente una toma de decisión. Es simplemente moverme 5 graditos a la izquierda o a la derecha y ya hago un bucle gigante de cambios. No teman decir no, no teman
poner límites, no teman de sentirse la oveja negra de la familia. Todos los que estamos acá viendo este live con Alicia somos las ovejas negras de la familia. Así nos tacharon en algún momento, pero nos encanta ser ovejas negras. Nos dimos cuenta que salir de ese rebaño blanco nos generó cosas más bonitas y placenteras. Entonces, les mando un gran abrazo a todos. Gracias, Alicia, por tu espacio. Me encanta tu canal, me encanta todo lo que haces, me encantan las personas que invitas porque estás continuamente en esa conexión del despertar y bueno, qué lindo que estés en este proceso también. Despertando juntas, amorosamente. Doctora, imposible no querer abrazarte, así con todo mi corazón que late armoniosamente, reconciliándome con este ser que estoy aprendiendo a ser en el intento de encontrarme. Y como tú dices, no es tan difícil elegir el camino de la sanación. No vayamos a la enfermedad, ya es un recurso antiguo, basta, déjalo, ya está, ya fuiste. A sanarnos y hacer el amor de Así nuestra es. vida, que de eso se trata. Gracias, doctora querida, un placer. Gracias a todos, nos Besitos. amo. Gracias, gracias, Feliz, gracias. Chao. feliz noche. Feliz noche, gracias.